Rumbo a las estrellas. El viaje hacia tu consciencia. Hola a todos, un saludo a todos los amigos del canal Rumbo a las Estrellas. En esta ocasión os traigo una temática muy especial, que son las profecías de los indios Hopi. Yo hace unos añitos pues escuché que existían estas profecías y además me llamó mucho la atención el cómo se han ido cumpliendo a lo largo de los años. Entonces siempre he tenido en cuenta el poder hacer un videoprograma sobre este asunto y además de hacer una pequeña inmersión cultural en todo esto que os digo de los indios Hopi, vamos a ir enlazando con diferentes temas que creo que se pueden aprovechar y así pues hacer un videoprograma bien completito. Así que vamos al lío. La primera pregunta lógicamente sería ¿quiénes son los Hopi? Y os puedo decir que los Hopi son una tribu formada por indios nativos americanos localizada actualmente en las tierras de Arizona. Y aquí podéis ver una fotito en la cual se les ve con la vestimenta típica de esta tribu. Y a la derecha os he dejado otra fotito en la cual se ve como si estuviesen realizando algún tipo de ceremonia o de ritual, ¿vale? Porque llevan como unas máscaras, llevan una especie de casco, ¿no? Porque le cubre toda la cabeza y parece que se está haciendo ahí algún tipo de ceremonia, como os digo. El término Hopi es una abreviación de Hopitu Shinumu, que significa la gente pacífica o los pacíficos pequeños. Esta tribu en concreto es muy conocida porque son muy amables, muy pacíficos y van a la suya. Ellos están en la aldea, se establecen allí de una forma muy autónoma, se organizan el trabajo, se alimentan y no dan problemas a nadie. Entonces, tienen esta fama de ser muy pacíficos, ¿no? También os puedo comentar, usando este pequeño mapa, dónde estaban históricamente los territorios de los Hopi y dónde se encuentra específicamente la reserva actual. Además de esta tribu, por supuesto que existían unas cuantas más y aquí las menciono, ¿no? Que serían la Zuni, la Yuma, Tarahumara, Pima, Apaches y Navajos, ¿vale? Todas estas tribus convivían en la zona de la meseta desértica, esta de los Estados Unidos, que específicamente, hablando de territorio, se extendían en zonas de Arizona y Nuevo México por parte de Estados Unidos y zonas de Sonora y parte de Chihuahua en México, ¿vale? Para que sí tengamos una idea de dónde se situaban todas estas tribus. Vamos a empezar hablando de los cachinas, que son un elemento que forma parte de la tradición oral de los Hopi. Por lo tanto, creo que es interesante tenerlos en cuenta y me gustaría empezaros a leer este fragmento para luego irlo desglosando un poco y ver toda la información que nos puede aportar. Los Hopis estaban emplazados en un lugar remoto denominado Cascara. Posiblemente sea un gran continente que desapareció en el Océano Pacífico. Realmente no hay ningún tipo de dato que nos indique dónde estaba realmente, pero más o menos se podría deducir que podrían estar en este continente que desapareció. Los cachinas, significa sabios y respetados en idioma Hopi, fueron los salvadores de esta tribu. Eran seres visibles, de forma humana, aspecto caucásico, ojo, procedentes de un sistema de 12 planetas muy alejados de la Tierra, para cuyo viaje utilizaron artefactos voladores. Se desplazaban en escudos volantes o pájaros tronantes y dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como de construir túneles e instalaciones subterráneas. Al ser atacada Cascara, los cachinas colocaron un escudo para proteger a unos cuantos elegidos que seleccionaron para vivir en el siguiente mundo, que ahora explicaré en qué consiste este término, y los trasladaron a nuevas tierras. Finalmente, Cascara se hundió bajo las aguas. Un día los cachinas dejaron a los Hopis, regresaron a las estrellas y así terminó el tercer mundo. Vale, los Hopis denominan mundo a las diferentes etapas o periodos que ha vivido la Tierra, ¿vale? Vamos a hacer una sección específicamente de esto a continuación, o sea que ahora os va a quedar claro el concepto. Lo que sí que me gustaría resaltar son 3 datos de aquí. En principio, el hecho de decir que, bueno, que vinieron de las estrellas, ¿no? Que se desplazaban en escudos volantes o pájaros tronantes, evidentemente hay muchos datos acerca de, bueno, de vida extraterrestre que forma parte de civilizaciones que no son de aquí
y bueno, que usan este método de transporte. Por lo tanto, no sería ninguna locura cuando actualmente se ven luces en el cielo y mucha gente dice que son, no sé, pueden ser naves, ¿no? Además de esto, dice que estos seres que vinieron a salvarlos, ¿vale? Eran visibles, por supuesto, se dieron a conocer, tenían forma humana y habla de que tenían aspecto caucásico, ¿vale? ¿A qué nos recuerda todo esto? Pues a mí me gustaría mencionar a los pleiadianos. No voy a entrar en detalle de qué es esto y tal, porque esto sería entrar en otro videoprograma. Pero sí que me gustaría mencionarlos para ya tener pues una referencia, porque estoy pensando en hacer una sección dentro del canal para poder exponer todas las civilizaciones y seres que son alienígenas o extraterrestres y que hay algún tipo de indicio o algún tipo de prueba como para que haya registro de ellos, ¿no? Entonces, bueno, quiero tirar esa pedrada a posta, aunque en este sentido no tenga después, como vamos a comprobar, un sentido literal de que pueden ser que sean ellos, pero bueno, me gustaría introducir el tema de esta manera. Entonces, aquí os voy a dejar una imagen, ¿vale? Donde se vería la representación de dos pleiadianos y me gustaría hacer mención especialmente a Bárbara Marciniak, que es una canalizadora que nos dio a conocer esta civilización, ¿no? Es una de las canalizadoras o canalizadores más importantes que nos ha dejado pues mucha información acerca de estos seres, ¿no? En su libro Mensajeros del Alba o Bringers of the Dawn nos da a conocer una serie de características que sería, sobre todo a nivel de aspecto me gustaría hablar, ¿no? Tienen aspecto caucásico. Caucásico sería una persona de piel blanca que, bueno, en principio sería como el europeo estándar, por así decirlo. Específicamente se habla de que parecen nórdicos, ¿vale? Son pálidos de piel, tienen los ojos azules, cabellos rubios, largos. Se habla de que son seres de quinta dimensión. Y bueno, para quien no lo sepa especialmente, un canalizador espiritual serían las personas estas que tienen la habilidad de poder entablar comunicación con entidades espirituales o con seres que no se hallan en este mundo físico, ¿no? Entonces, bueno, en concreto no cuadra que sea esta civilización en concreto porque se habla de que vienen de un sistema de 12 planetas muy alejado del sistema solar. Cuando esta civilización viene de las Pléyades están formadas por 7 estrellas, entonces ya en principio no cuadra. Y de hecho, el sistema planetario extrasolar más grande que se conoce hasta el momento se llama Gliese 581 y está formado por 6 planetas, por lo tanto queda lejos de los 12 planetas que se habla en este fragmento. Pero bueno, como os digo, me gustaría tomar este momento para así introducir este tema y poderlo extender en posteriores vídeos. Además, en este fragmento se menciona cómo tenían la habilidad también de poder transportar y mover bloques de piedra gigantes. Por lo tanto, ¿a dónde nos lleva esto? Pues a mí me gustaría hacer referencia a los vídeos que forman parte de la colección de Oparts, ¿vale? Que son de los primeros vídeos que hice para este canal. Quien no lo haya visto, le voy a dejar por aquí un enlace, ¿vale? Para que le eche un vistacito, porque creo que no tienen desperdicio. Son cosas que te explotan un poco la cabeza, de que no tiene sentido ninguno, ¿no? Y especialmente los megalitos de Baalbek son unos bloques de piedra, que aquí los vemos, que se llaman trilitón, de 22 metros de largo por 5 de alto por 3,5 metros de ancho, que pesan entre 1000 y 2000 toneladas. O sea, no hay explicación prácticamente con el nivel de tecnología que había en esa época como para que pudiesen transportarlo de alguna manera lógica, ¿no? Entonces, fijaros que con este tipo de información pues nos dejarían entender de que es posible de que hubiesen otro tipo de civilizaciones que no forman parte del planeta Tierra y que han podido tener algún tipo de incidencia, ¿no? De que
de que hayan estado aquí y hayan podido hacer alguna cosa. Sobre todo, uno de los grandes misterios es la construcción de las pirámides de Egipto, ¿no? Es un tema como muy recurrente a la hora de que no hay una explicación lógica de cómo movieron esos trozos de piedra tan grandes para poder construir las pirámides. O sea, una obra faraónica total y, claro, con este tipo de información que no solamente se encuentra aquí de los tribus de los indios Hopi, sino que se encuentran en más zonas y en más culturas, ¿no? Entonces, bueno, no dejar estas cosas en el olvido, sino darle un poco la importancia que podría tener para encontrar una explicación de muchos elementos que ahora mismo son como muy misteriosos. Y ahora vamos a entrar a hablar de la historia de los 7 mundos. Según la tradición oral Hopi, la historia de la humanidad se divide en 7 mundos o periodos distanciados entre sí por grandes catástrofes naturales. Fijaos este dato, ¿no? Entonces, el primer mundo o periodo se destruyó debido al fuego. Entonces yo os planteo desde aquí, ¿hay alguna posible explicación con algún suceso histórico? Y resulta que, indagando un poco sobre el tema, hemos vivido en la Tierra 5 periodos de extinción o 5 extinciones, ¿no? Como vemos aquí, la del Ordovícico-Silúrico, la del Devónico, la del Pérmico-Triásico, la del Triásico-Jurásico y la del Cretácico-Paleógeno. Os digo que la peor de todas ha sido la del Pérmico-Triásico porque se perdió nada más y nada menos que el 90% del total de todos los seres vivos que había en el planeta. O sea, estamos hablando de unas cantidades bastante importantes, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer hincapié en la última extinción, que es la extinción más actual a nivel temporal, que es la del Cretácico-Paleógeno. Aquí vemos dos imágenes en las cuales se pueden ver las posibles causas, ¿no?, de esta extinción. Tened en cuenta que fue aproximadamente hace unos 65 millones de años, por lo tanto es un poco complicado saber exactamente cuál fue la causa, pero dentro de las posibles causas que se barajan están un aumento de la actividad volcánica, ¿vale? Tenemos que hubo una disminución del nivel del mar bastante pronunciado y preocupante, y además se habla del impacto de un asteroide que fue el que cayó en la península del Yucatán. Por lo tanto, me ha gustado esta extinción porque está muy relacionado con el factor fuego. Estamos hablando de volcanes en erupción y estamos hablando también de un asteroide que cae en la Tierra que también provoca pues eso, ¿no? El segundo mundo o periodo se destruyó a causa del hielo. Entonces os vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Hay alguna posible explicación con algún suceso histórico? Y resulta que mirando un poco los datos, hay 5 periodos de glaciación. Empezamos por la Huroniana, la Criogénica, la Andina Sahariana, la Karoo y la Cuaternaria, que empezó hace 2,58 millones de años y continúa hasta la actualidad, ¿vale? O sea, tened eso en cuenta de que realmente vivimos en un periodo interglacial. Vale, aquí en esta imagen vemos el último máximo glacial que ocurrió hace 18.000 años y podemos ver cómo afectó especialmente pues, a la zona cercana al Polo Norte y al Polo Sur. Lo que es la zona alta, digamos, de Norteamérica y del norte de Europa, sí que se ve con un poquito más de hielo de la cuenta, pero toda la zona que está alrededor del Ecuador, pues se ve que mantuvo una temperatura más estable y que no llegó a estar el hielo ahí, ¿no? Además, se hablan también de las posibles causas. ¿Qué posibles causas tenemos con una glaciación? Pues la variabilidad interna del clima en interacción con fenómenos fuera del sistema climático. Y me diréis, ¿y esto a qué te refieres exactamente, no? Pues por variabilidad interna del clima me refiero a cosas que tienen que ver con el clima, como pueden ser las corrientes del océano, los ciclos de carbono y este tipo de datos, ¿no? Y como fenómenos fuera del sistema climático, pues me refiero a la actividad volcánica, a la producción solar, a la órbita terrestre y todo este tipo de factores que no forman parte del clima, pero que lo afectan claramente. Entonces, con esta interacción provoca que haya periodos, por ejemplo, de glaciación, ¿no? Afecta directamente a los periodos de la Tierra.
El tercer mundo se destruyó desapareciendo bajo el agua. ¿Hay alguna posible explicación con algún suceso histórico? Y resulta que si nos ponemos a comprobar en las diferentes culturas que hay dispersas por todo el planeta, hay una historia que se repite y es la historia del diluvio universal. Especialmente en nuestros tiempos se reconoce la figura de Noé, ¿vale? Que es la que se recoge pues, en la Biblia, en el Génesis, y nos sirve como referencia. ¿Qué pasa? Que este personaje, dependiendo de la cultura en la que nos movamos, pues resulta que tiene otro nombre. Aquí os pongo otro ejemplo del diluvio universal, pero recogido en la epopeya del Gilgamesh en la antigua Babilonia, que en lugar de Noé pues se llama Utnapishtim, ¿vale? Pero es el mismo personaje. También tuvo que hacer el arca, también tuvo que transportar animales y todo el rollo que ya se conoce. Entonces me gustaría hacer mención aquí a los diferentes personajes que forman parte de la misma historia, pero en diferentes sitios. Tenemos que se llama Ziusudra en Sumeria, ¿vale? Que está recogido en unas tablillas. Resulta que se llama Atrahasis en Acadia, ¿vale? Que también estaba en otras tablillas. O sea que tenemos el mismo personaje, Noé, Utnapishtim, Ziusudra y Atrahasis. Todo esto común, digamos, en la cultura de Oriente Medio, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Luego resulta que si nos vamos a la India, está Svayambhuva Manu, espero decirlo bien, si no, lo siento, que resulta que también fue avisado de que iba a haber un diluvio universal y se tuvo que preparar, ¿no? Eso es una historia que está, ya os digo, en la India. Resulta que si nos vamos a una zona más del Mediterráneo, como es Grecia, pues tenemos la historia de Zeus, que cansado del comportamiento de los seres humanos, pues decidió inundar el planeta porque le pareció una buena idea, ¿no? Eso por parte de los griegos. Tenemos también que en China, ojo, que ya nos vamos a Asia, bueno, un poquito más a la derecha que con la India, resulta que tenemos la historia de la gran inundación de Gunju, ¿vale? Tenemos una historia igual que se menciona de que hay un diluvio, suben las aguas y hay destrozos por todos los sitios. Y además los mapuches tienen la historia de la lucha de Tren Tren Vilu y Kai Kai Vilu, que son dos entidades que se tuvieron que encarnar como castigo, ¿vale? Se tuvieron que encarnar como serpientes y entre las dos empezaron a luchar, liaron un pifostio brutal y resulta que acabó todo en un diluvio universal, ¿no? Que acabó todo con los mares revueltos y que inundó la tierra. Los mapuches se sitúan en Chile y si nos ponemos a hacer una recapitulación de todo esto que os acabo de comentar, hablamos de que en Oriente Medio, desde la época de Sumeria, tenemos datos sobre este diluvio universal. Además, en la India, en Grecia, en China, en Chile, tenemos un montón de datos que apuntan a lo mismo, o sea, al mismo hecho a nivel planetario, pero abordada con diferente literatura. Entonces, bueno, me parece interesante también hacer esta aportación porque cuadraría con la forma que comparten los Hopi de que acabó el tercer mundo. Además de toda esta información que os acabo de comentar, me gustaría aprovechar la ocasión para mencionar, por supuesto, a la Atlántida y a Lemuria, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen que ver con que son, o ha sido una civilización, o en caso de Lemuria, pues un continente que se ha perdido bajo las aguas, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar en detalle de todo esto porque es un tema muy denso y da para otro videoprograma que no tiene nada que ver con este, ¿no? Entonces, si os gusta en sí todo este tema y queréis que lo trate en un videoprograma especial, pues me lo podéis dejar en comentarios, yo os leo y así pues tengo idea de qué temas ir tocando en vídeos futuros, ¿no? Que todo feedback ayuda, así que al final podéis comentármelo y así tenemos esa comunicación. Pero me gustaría comentaros que la Atlántida pues es esa isla mítica descrita por Platón en los diálogos de Timeo y Critias,
y sobre todo llama la atención el nivel de descripción, ¿no?, que hizo Platón de esta ciudad. Y bueno, creo que se trata siempre de que es algo mitológico y algo así como muy imaginario y tal, pero yo creo que estaba muy bien hilado. Y además, pues, me gustaría mencionaros a Lemuria, que es ese continente hipotético propuesto por Philip Sclater, que es un zoólogo, este hombre, que resulta que planteó la existencia de un continente porque él vio que había una presencia de fósiles de lemures en Madagascar y en la India, pero no había fósiles ni en África ni en la zona de Oriente Medio. Entonces son dos puntos, como podéis ver en esta imagen, ¿vale? Si quitáis este trozo de tierra que se llama Lemuria, no tiene nada que ver la isla de Madagascar al este de África con la puntita de la India. O sea, ¿cómo puede ser que haya fósiles de la misma especie en estos dos puntos si realmente lo que hay entre esos dos puntos geográficos es todo agua? Entonces cuadraría muchísimo la hipótesis de que ahí había un trozo de tierra por el que realmente se podrían mover estos bichos y muchos más, ¿sabes? Y bueno, y así tendría sentido realmente que existieran fósiles en esos dos lados y no en la parte del oeste, perdón, que sería pues eso, toda la zona africana y de Oriente Medio hasta llegar a la India, ¿no? Así que, dicho queda esto, seguimos avanzando. El cuarto mundo sería el periodo actual, ¿vale? Y ellos explican que hay dos posibles causas de destrucción o depuración. Nos presentan la primera, que sería la combinación de la furia de los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire, que producirá inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas y otras catástrofes. Nos presenta como que la tierra entra en una revolución y con los cuatro elementos nos bombardean por todos los sitios, ¿no? Y la otra hipótesis sería la conquista de la tierra por un pueblo de piel rojiza. Si esto sucede, los Hopi no deberán salir de casa porque habrá una sustancia en el aire que los mataría. Esta es un poquito más rarita. Desde siempre se ha considerado que los pueblos de piel rojiza o los pieles rojas son los indios nativos americanos, estas tribus. Entonces, yo veo aquí como dos tipos de lecturas diferentes. Una lectura más terrícola, digamos, sería que haya una tribu de nativos americanos que les conquiste las tierras a los Hopi y que usen algún tipo de gas o sustancia que se suspenda en el aire y que sea mortal. Y la otra opción de lectura podría ser que en lugar de la Tierra como concepto de territorio sea la Tierra como concepto planetario y por lo tanto llegase algún pueblo, alguna civilización, algunos seres de piel rojiza a conquistar la Tierra y que para poder hacerlo pues vayan liberando como unos gases tóxicos que estén en el aire y que quien los respire pues se muere, ¿no?, dentro de lo que sería la raza humana. Es una paranoia total, se me ha ocurrido y yo os la cuento, ¿vale? No significa que esto tenga que ser así, ni mucho menos. Pero bueno, son dos líneas de pensamiento que se me han ocurrido y os la dejo saber por aquí. Y ya entramos en el tema de las 9 profecías Hopi. Resulta que Frank Waiters recogió las 9 profecías dichas por Pluma Blanca, que Pluma Blanca era un sabio Hopi del antiguo clan del oso, y la recogió en su libro llamado The Book of the Hopi, el libro de los Hopi, en 1963, ¿vale? Resulta que iba un pastor eclesiástico llamado David Young conduciendo por el caluroso desierto cuando invitó a Pluma Blanca a subirse para ayudarle a llegar a donde necesitaba este hombre, ¿vale? Iba por el desierto, lo vio. Oye, señor, ¿quiere que le eche una mano? ¿A dónde quiere ir? Total, que lo recogió y durante el trayecto le comentó una serie de profecías, ¿vale? Un total de 9. La primera sería: habíamos sido advertidos de la llegada del hombre blanco, que se apropiarían de tierras que no les pertenecerían y que abatirían a sus enemigos con fuego.
Esta profecía se cumplió porque hace referencia a la aparición, pues eso, del hombre blanco que se iba quedando con las tierras que ven ahí por la meseta desértica de los Estados Unidos, como hemos dicho antes, usando armas de fuego para combatir pues, a todas estas tribus que se defendían del ataque, ¿no? Tenemos una segunda profecía que dice: nuestras tierras verán la llegada de ruedas de madera. Las ruedas de madera, como bien podéis estar pensando ahora mismo, son las que forman parte de los carruajes y de las carretas que tanto se ven en el oeste y que sirven como medio de transporte, tanto a nivel personal como a nivel de mercancía, ¿no? La tercera profecía dice: una extraña bestia similar al búfalo, pero con grandes y largos cuernos, poblará las tierras en un gran número. ¿Y a qué hace alusión esta profecía? Pues al ganado vacuno, a toda esta explotación del ganado vacuno en uso y beneficio del ser humano. La cuarta profecía dice: la tierra será atravesada por serpientes de acero. Fijaos esto, ¿qué podría ser, no? Os doy unos segunditos aquí para que penséis algo que tenga forma como de serpiente de acero y que atraviese los puntos de la tierra. Pues, efectivamente, se refiere a los ferrocarriles y posteriormente a los trenes más avanzados, que fijaros qué metáfora tan bien utilizada, ¿no? Que al final son, pues, eso, unas largas estructuras con forma serpéntica y que están hechas de acero, ¿no? Vamos por la quinta profecía, que dice: el cielo será cubierto por una gigantesca telaraña. ¿Y qué puede ser la gigantesca telaraña? Pues lo más común que se podría pensar en esta ocasión serían los tendidos eléctricos. Ahora mismo, a día de hoy, 2022, pues estamos en un planeta Tierra con miles de infraestructuras de tendidos eléctricos, torres de alta tensión y un montón de cables por todos lados. Por lo tanto, sí que es verdad que a nivel visual, si te pones cerca de ellos, pues ves todo el entramado de cables y podría ser como una gigantesca telaraña que cubre el cielo. Pero yo os voy a proponer otra lectura más, ¿por qué no, no? O sea, tenemos esto que es muy plausible, que es a lo que se refiere a la profecía, pero os voy a plantear otra posibilidad. Y si en lugar de los tendidos eléctricos se refiere a los chemtrails, ¿vale? Tenemos estos trazos, estas estelas químicas en el cielo que realmente lo cubren, y cuando se forman diferentes estelas y tal, forma como una telaraña también, ¿no? Forma una red ahí encima nuestra, que eso, con perdón de la expresión, pero ¿qué coño es, no? Y pues podría ser también, ¿no? Entra dentro de lo que sería la profecía. Entonces, el tema de los chemtrails será algo que también tratemos en vídeos posteriores, con más detenimiento, con más datos específicos, y aquí os lo quería mencionar para aprovechar el tirón de esta sección. La sexta profecía dice: la tierra será invadida por ríos de piedra que reflejarán los rayos del sol. Ríos de piedra que reflejarán los rayos del sol. ¿Qué se os ocurre en esta ocasión? Pues no sé a vosotros, pero a mí se me vino el tema de las redes de carreteras. ¿Por qué? Pues porque son efectivamente como si fueran unos ríos que conectan diferentes puntos geográficos, y que además, si os fijáis un poco en la foto, en la zona así como más de la izquierda, la esquina superior, se ve como refleja también el alquitrán y todo esto que conforma la carretera, como refleja los rayos del sol hacia arriba, ¿no? Fijaros que llevamos 6 y las 6 se han cumplido. O sea, tenemos datos como para poder confirmar que se han ido produciendo. La séptima profecía dice: escucharás que el mar se volverá negro y mucha vida sucumbirá. Hay mucha gente que está de acuerdo en que se refiere a las 2 grandes guerras mundiales que ha habido, pero yo os pongo un ejemplo más concreto, que sería la prueba de la bomba nuclear que lanzaron en el atolón Bikini en 1946, que tuvo un impacto directo en el mar. Como podéis ver, lanzaron allí
la bomba nuclear, y estoy totalmente seguro de que el mar se volvió negro durante el tiempo que sea y que además la vida que estaba cerca de la zona pues sucumbió, ¿no? O sea que tiene que ver con la profecía. Además de esto, siempre se han escuchado diferentes catástrofes que no son naturales, que son por parte del ser humano, que tienen que ver con el petróleo, ¿no? Yo siendo español, pues se me ocurre la de el desastre del Prestige, que ocurrió en Galicia en 2002, en la Costa da Morte. Y el barquito lió allí un pifostio curioso además, porque se hundió, entonces salió todo el vertido al mar y aquello, pues imaginaros, afectó a miles de bichos, de crustáceos, de animales, de mamíferos, de aves, de peces, de todo tipo. Murieron un montón y aquello daba penita verlo, ¿sabes? Aquí veis la foto, pues una serie de voluntarios que estuvieron allí, que claro, además de los bichos que fueron afectados, pues claro, las playas estaban negras de chapapote y estaban los chavales pues paleando todos estos vertidos para poder extraerlos de las playas y además pues, no sé, dándole con cepillo a las piedras y todo esto para dejarlo lo más limpito posible. Entonces fue un desastre total y absoluto. Y no sé si habrá algún voluntario que en algún momento pueda llegar a ver este vídeo, ¿por qué no? Pero me gustaría mandarle un saludo desde aquí y darle las gracias de mi parte como individuo de este planeta por la gran labor humanitaria que tuvieron en ese momento. La octava profecía dice: verás a muchos jóvenes que usarán el pelo largo como nosotros. Vendrán y se unirán a nuestra tribu para aprender nuevas formas de vida y nuestra sabiduría. ¿Y a qué puede hacer referencia? Pues hay mucha gente que se plantea el tema de los hippies, ¿no? El movimiento hippie, que llevaban el pelo largo, vivían en comunidad, tenían todo ese lema de paz y amor, así que cuadraría, ¿no? Además, hubo mucha cantidad de hippies que querían convivir con estas tribus nativoamericanas para empaparse a nivel cultural y de su estilo de vida, y por lo tanto podría ser que esta profecía también esté cumplida. Y por lo tanto nos queda la novena y última, que dice así: escucharás hablar de una morada en el cielo que caerá con todas sus fuerzas sobre la tierra. Esta morada se verá como una gran estrella azul, Sakuasogu. Luego, muy pronto, las ceremonias y rituales de mi gente culminarán. Entonces, leyendo esto a simple vista, bueno, se puede decir que no se ha cumplido, no tenemos ningún tipo de registro de que haya caído del cielo nada azul y mucho menos una gran estrella, pues entonces no estaríamos aquí contándolo, creo yo. Y bueno, se plantea la posibilidad de que haya un posible cometa, asteroide o estrella, ¿no? No sé, algo que pueda impactar con la Tierra, ¿por qué no? Y que desprenda ese color azul. Entonces, esta profecía se supone que es la que queda por cumplir y fijaros que es la que da más mal rollito de todas, ¿no? De todas las que acabo de comentar. Así que, bueno, también, por último, me gustaría mencionar a Dan Ebema, que es un anciano Hopi, que dejó estas palabras: los libertadores vendrán del oeste con gran fuerza. Ellos caerán del cielo como lluvia. No tendrán piedad. No debemos subirnos a los techos a observar. Nos sacudirán por las orejas, como a niños que se han portado mal. Esta será la batalla final decisiva entre el bien y el mal. Esta batalla limpiará el corazón de la gente y restaurará nuestra madre tierra de enfermedad, encargándose de librarnos de los malvados. La etapa final, llamada el Gran Día de Purificación, ha sido descrito como un huevo de misterio, en el cual las fuerzas de la svástica y el sol, más una tercera fuerza simbolizada por el color rojo, culminan ya sea en un renacimiento total o en una total aniquilación. No sabemos cuál será, pero la opción es tuya. Guerra y catástrofe podrían estar involucradas. El grado de violencia será determinado por el grado de injusticia causado entre las gentes del mundo y en el equilibrio de la naturaleza, que es tan importante para nosotros, ¿no?
Estas palabras las quería resaltar porque habla sobre el balance y la batalla entre el bien y el mal, que es tan interesante, tan contemporánea. Y me gustaría recuperar este tema en un vídeo posterior en el que trataré el tema de los yugas, de todo este ciclo, de cómo funcionan y de cómo lo ven los indios, ¿vale? Cómo se ve en la tradición védica. Entonces, ya como conclusión final, me gustaría comentaros, bueno, que además de estas 9 profecías hay otras muchas que han advertido de lo que está aconteciendo hoy en día, han advertido de que el balance natural de la fuerza y las leyes del universo se verían perturbadas, dando como resultado terremotos, inundaciones, severos cambios en el comportamiento del clima, intranquilidad y malestar social, que es a lo que estamos llegando últimamente. Por último, os dejo la guinda del pastel. Me ha gustado mucho esta obra artística, quería compartirla con vosotros. Y bueno, espero que os haya resultado interesante todo este vídeo. Creo que todo el legado que nos han ido dejando la tribu de los indios Hopi es muy real y con mucho fundamento. Y bueno, siempre trato de darle un toque fácil y didáctico a todo lo que expreso, pero no sé si lo llego a conseguir siempre. Entonces, bueno, siempre intento que sea lo más ameno y lo más interesante posible, y espero que os haya gustado toda esta temática que os acabo de compartir. Así que, nada, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo, y nos vemos en próximos vídeos. Chao.